En un acto en Salta, el presidente, mientras inauguraba la construcción de una serie de viviendas, junto al gobernador Sáenz, hablaba de que iba a iniciar una guerra contra la inflación y le ponía fecha el viernes. Ahí lo vemos al presidente haciendo los anuncios en el día de ayer, que obviamente buscan de alguna manera o tratan de morigerar el problema que tenemos de la suba de precios o la devaluación del peso constante que tenemos y que afecta generalmente a todos, pero en especial a los más pobres, ¿no? A los sectores más vulnerables. Y yo lo decía al comienzo del programa, la utilización del eufemismo de la guerra contra la inflación en un marco de una guerra que se está desarrollando en Ucrania no me pareció lo más adecuado, me pareció bastante desafortunado, porque el tema de declarar la guerra a la inflación trajo aparejado una serie de memes que creo que tenemos ahí alguna serie de mensajes que han urgente. Comenzó la guerra contra la inflación, se registra en fuerte bombardeo de polenta sobre las grandes urbes, Fuerza Alberto, dice uno. Y bueno, irónicamente aparece justo la Villa 31 con la polenta, digamos, o sea, uno de los lugares donde perdió Alberto Fernández, ¿no? Creo que hay más, digamos. Hay otro, mandaron recién en exclusiva la imagen de WhatsApp, los detalles de la estrategia para la guerra contra la inflación. Un misil de la Carlos Rosado que golpea al INDEC directamente, esa es la otra. Bueno, estamos en guerra, fin a ahí tenemos un misil balístico con la polenta Presto abrazándola. Ahora el presidente acompaña a las tropas de la guerra contra la inflación. Bueno, obviamente que ahí está las primeras imágenes de la guerra contra la inflación. Esa está buena, esta es la de Rambo, esta es la de Rambo 3, cuando enfrenta a la cosa y va en la mano con un caballo y el coso, ya saliendo la gente preparada para la guerra contra la inflación. Pobre mujer, digamos, que estaba muerta de frío al parecer. Tuvimos días de frío, hoy también estuvo frío. Bueno, y 23 días de violencia, 10 minutos de la guerra contra la inflación. Comparando un poco la imagen de Zelensky con el presidente. La verdad que el presidente debe mejorar un poco su imagen y cuidarse un poco porque está fuera de línea, ¿no? Ya en Australia ya empezó la guerra contra la inflación, también fue cuando a las 12 de la noche en Australia mandaron este mensaje. Una serie de memes irónicos que realmente... ahí está, último momento, mapa de la guerra contra la inflación, 48 minutos de arduo conflicto entre ambas batallas, territorio controlado por el gobierno, territorio controlado por la inflación, república inflacionaria de Soldática, república inflacionaria de Lugano, ¿no? El interior en este tipo de guerra no existe ni siquiera en los memes. Pero bueno, ponele. Esto, volvamos de nuevo a la imagen del presidente tomando los anuncios tienen que ver igual con lo mismo. La manera de controlar precios, la manera de garantizar un precio mínimo, algunos elementos de la cadena que realmente golpean seriamente a los sectores más populares. Este es el anuncio, pero no tenemos el audio estrictamente porque lo he tratado de buscar en varios videos donde él habla y dice la guerra de la inflación. Este es el anuncio donde habla de la guerra de la inflación y terriblemente cuando pasa esto, Crónica TV puso al costado un reloj de countdown, un final countdown que decía faltan 9 horas, faltan 7 horas, faltan 6 horas para declarar la guerra contra la inflación. Bueno, hasta ahí todo chistoso, todo muy bueno, pero dos cosas. Primero, si vos sos ucraniano y estás pasando uno de los peores momentos y ves este tipo de pelotudeces, y la verdad que te duele un poco ver cómo hacen sorna de una guerra que mata gente, digamos, y más allá de las comparaciones que tienen que tener obviamente algún tipo de humor, esto ya supera todas las instancias. Eso por en primer lugar. Y en segundo lugar, la guerra contra la inflación impacta severamente, o sea, el problema de la inflación a un montón de compatriotas, a un montón de gente que no llega a fin de mes, a un montón de gente que realmente tiene dificultades para poder poner el pan sobre la mesa. Y cada vez que nosotros leemos graciosamente que tenemos la inflación más grande de América Latina, sin contar ¿cómo se llama? Venezuela, porque obviamente está, y es realmente grave.
de no tomarse seriamente, y lo digo también para los miembros de quienes están en la oposición, porque he visto diputados nacionales, encumbrados representantes de Juntos por el Cambio, haciendo sorna de esto. Tómense en serio las cosas. Hay una dificultad muy grande de los argentinos que tienen un problema de alimentación o de poder llevar la comida a su casa, gente. No es solamente eso, con una guerra en serio mundial que aumenta los combustibles, tenés problemas de transporte, tenés problemas de aumento de un montón de insumos, tenés una cadena que aumenta y nos afecta a todos, no a todos por igual, porque aquellos que tienen capacidad económica verán disminuida su posibilidad de, qué sé yo, de comprarse algunas cosas que van a comprarse, pero otra gente, cuando vas a ver el precio del aceite, o cuando vas a ver el precio de la harina, o cuando vas a querer comprar pan, base de la economía que tenemos en la Argentina, no alcanza. Entonces, tomémonos en serio el problema que tenemos con la inflación, y obviamente hay un grupo de personas que se toma esto a la ligera y chistosamente. Lo digo en serio, lo digo especialmente por muchos representantes de Juntos por el Cambio, porque ni siquiera los liberales, Esper ni Milei, o por lo menos un grupo, no sé si todos, porque obviamente allá abajo tenés cualquier tipo de conglomerado, vamos a decir, como pasa en todos lados, no podés evitar, pero no he visto ese tipo de planteamiento en burla. Dan pronósticos drásticos, dan pronósticos terminantes, dan pronósticos durísimos, pero en términos reales de lo que puede llegar a pasar si seguimos con esta situación. Las medidas que tomó el presidente, que obviamente nadie habla de eso, sino hablamos de el misil de polenta que cayó en La Pampa, o de obviamente las tropas que agarran a un repositor de coto cambiando el precio, y ese tipo de cuestiones que nos hacen un país más banal todavía, porque no estoy diciendo que lo hace un chico en burla o algún pibe que no tiene nada. Estamos hablando de gente que tiene representación parlamentaria, que tiene función, que ha sido funcionario público, que ha estado en un lugar donde saben lo que es la dificultad de que las cosas aumenten, y no puede estar burlando de esa manera a este problema. Lamentable, tan lamentable y tan zeta, en el mismo sentido que veníamos diciendo, como escucharlo al canciller hablar en inglés. Ni siquiera en el Día de la Argentina, en la Expo Dubái habló en castellano, habló en español, se quiso hablar en inglés y después se mandó otra macana diciendo cualquier cosa a un periodista. Ese es el nivel de la clase política de la Argentina, y obviamente yo lo había visto en un Twitter que decía hace unos días, cuando se discutía en el Congreso la aprobación del FMI, de que la sociedad está muy por arriba de la política, y claramente que la sociedad ha superado a la política y es más que la política. Y claramente esto pasa, ¿no? Porque tener un presidente que usa un eufemismo para declarar la guerra a la inflación, o diciéndole que le va a declarar la guerra a la inflación en un marco de una guerra que se está llevando la vida de un montón de ucranianos, no me pareció primero correcto. Y después, del otro lado, la respuesta, en vez de tomar en serio la convocatoria y decir tenemos propuesta para ver de qué manera se puede bajar a la inflación, se tomaron en sorna todo lo que dijeron, llenaron las redes de memes y de cuestiones que no tienen nada que ver con los problemas que tenemos realmente los argentinos. Patético del punto de donde se lo mide, poco serio de todos lados. Yo me imagino ser un extranjero y estar viendo en la Argentina que el problema más grande que tenemos, el presidente lo anuncia en términos de guerra y la oposición lo toma en términos de sorna. No, olvídate, ni una inversión van a venir acá si no somos inteligentes y tratamos de mostrar otra gente que gobierne, digamos, y otra gente que esté o por lo menos otra forma de expresar la oposición. Yo entiendo que es gracioso, que puede estar, que puede ser divertido, que puede mostrarse ocurrente, pero eso, nada de eso, ninguno de los memes, ni ninguna de las cosas que se ponen va a solucionar un problema de la inflación. Sí nos va a solucionar un problema de la inflación si se ponen de acuerdo y se ponen a trabajar en serio y ver de qué manera bajamos algunos puntos en la cantidad que tenemos de impuestos que complican toda la cadena de producción, y obviamente también tomamos en cuenta los vivos intermediarios que tenemos que inflan el precio en un montón de aspectos. Entonces, con esto de la guerra de la inflación, y cierro,
Creo que desafortunadas las palabras del presidente que usó en Salta ante un grupo de personas que estaban ahí por la vivienda, hablando de guerra de la inflación, y desafortunada, peor todavía, la respuesta de un grupo de dirigentes y la oposición de tomar este problema, el problema más grande que tenemos los argentinos, hoy por hoy, junto obviamente con la inseguridad, tomarse en joda el tema de la inflación que sufrimos año a año.